El título de este mensaje es La prueba del verdadero discípulo. Ese es el título. La prueba del verdadero discípulo. Y nuestro tema es: el Evangelio debe ser vivido, no solamente creído. El Evangelio debe ser vivido, no solamente creído. Escucha bien, es cierto que el Evangelio debe ser creído para salvación. Ahí está la gracia, en Cristo, en creer en Cristo. Debe ser creído para salvación, pero esa salvación se va a mostrar en tu vida diaria. Por eso es que el Evangelio debe ser vivido, no solo creído. Sin lugar a dudas, conocer a Dios es obedecer a Dios. Y como ya les he mencionado en los mensajes anteriores, cuando comenzamos esta serie, Juan escribió para que tengamos comunión con el Padre, para que tengamos comunión los unos con los otros y para que nuestro gozo sea cumplido. Pero en segundo lugar, Juan escribió para que no pequemos contra Dios. Para que tú y yo dejemos de pecar contra un Dios vivo, justo y santo, sino que vivamos conforme a la gracia que nos ha sido extendida por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Él realizó una obra magistral. Él realizó una obra única con el fin de hacernos libres del pecado y del temor a la muerte. Por lo tanto, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el poder en nosotros, en Cristo, en su obra, para vivir en la victoria que Cristo obtuvo. Tú y yo podemos vivir conforme a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Ahora, ¿qué tipo de vida tú estás llevando? ¿Qué tipo de vida estás llevando tú que dices haber creído? El Evangelio no debe ser solamente creído, debe ser vivido. ¿Cómo estás llevando el Evangelio en tu vida? Juan nos habla en esta porción de las Escrituras sobre la relación inseparable. Hay una unión en esto que se va a mencionar que no se puede separar a una de la otra. Una relación inseparable entre la fe en Cristo y la obediencia a sus mandamientos. Si nosotros decimos creer y estar en Cristo, entonces debemos mostrar lo que decimos por medio de lo que vivimos. Eso es lo que Juan está diciendo. Tú no puedes decir creer en el Señor y no mostrar con tu vida de obediencia y manifestar la gloria de Cristo en tu vida. Tú no puedes hacer eso, porque no hay compatibilidad. Es incompatible completamente. Ahora, ¿estás mostrando en tu ejemplo de vida a aquel a quien dices seguir, a aquel a quien profesas con tu boca? Sin lugar a dudas, Jesús es nuestro abogado. Y ahora vamos a ahondar en esta verdad hermosa y preciosa de las Escrituras. Él es nuestro abogado ante el Padre cuando nosotros pecamos, pero quienes dicen conocerlo deben demostrarlo viviendo en obediencia y siguiendo su ejemplo. Ahora, ¿lo estás haciendo? ¿Estás imitando el modelo que Cristo nos dejó en esta vida mientras Él estuvo en la tierra? ¿Estás imitando y siguiendo el modelo de tu Dios? ¿Ese Dios que profesas?
Esta es la prueba del verdadero discípulo. Esta es la prueba del verdadero discípulo. El evangelio debe ser vivido, no solo creído. Recuerda, conocer a Dios es obedecer a Dios. En los versículos anteriores, Juan había hecho hincapié en el capítulo 1 en el hecho de que los cristianos no estamos libres del pecado. En el versículo 8 del capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan deja en claro, no podemos decir que no pecamos, que no hay pecado en nuestra vida, pero el pecado no confesado es incompatible con la comunión con Dios. Él no está diciendo que tú no puedes pecar. Él está diciendo que tú como creyente no puedes vivir sin confesar tu pecado delante del Señor. Por lo tanto, el propósito de Juan es que sus lectores reconozcan su pecado, confiesen su pecado y se esfuercen en la gracia de Dios para vivir como Él ha andado. Lo que Cristo hizo en toda esta Semana Santa que hemos estado recordando, todos los padecimientos y los sufrimientos de Cristo, morir en la cruz y obtener la victoria un domingo, el primer día de la semana, resucitar de entre los muertos, fue para que los creyentes, los que profesamos su nombre, vivamos conforme a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Así que en primer lugar, veamos Cristo, el abogado de los justos. Escucha bien. Cristo, el abogado de los justos. Miren el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esta es la victoria de nuestro Dios. Lo que recordamos, Cristo resucitó de entre los muertos para darnos salvación, desarmó al enemigo, le quitó su arma de la muerte, nos ofrece el camino a la salvación y ahora Él dice, yo soy tu abogado defensor. Tú estás bajo mi protección. Por eso el Señor triunfó en la cruz y el diablo está enojado. Juan nos escribe con el fin de que los creyentes no cometan pecado voluntario contra Dios. El apóstol nos estaba escribiendo estas cosas porque Dios no quiere que nosotros como sus hijos pequemos. Aunque Dios nos ha dado una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos en Cristo, aunque nos dio algo realmente grande y poderoso para que no lo hagamos, entendemos que nuestra entrada o aprovechamiento a esta provisión es imperfecta porque nosotros somos imperfectos. No porque la obra sea imperfecta, porque es realmente poderosa, única y tiene todo el poder, pero nosotros somos imperfectos al acercarnos a esa provisión. Observen que este versículo no dice que tú o yo no podemos pecar. Pero Juan estaba escribiéndonos para que evitemos el pecado. Dios quiere que vivamos de una manera en la que Él se agrade de nuestras vidas. Es decir, Él desea que caminemos en esta vida en una obediencia a su palabra y en semejanza a la victoria de su Hijo Jesucristo. A Él no le agrada ver a aquellos que dicen ser sus hijos y vivir como si no conociesen a Cristo.
Tú que dices profesar el nombre de Cristo, que has recibido la gracia de Cristo, que has conocido a Cristo, tú debes mirar a Cristo y vivir y hacer y sentir como Él hizo. Se cuenta una vez del gran predicador Spurgeon, que mientras él cruzaba la calle, esto está en uno de esos libros donde cuenta respecto de su vida, y cuenta que mientras él cruzaba la calle, dice que se detuvo, en un instante se detuvo y se paró a orar. En ese momento había un hermano de la iglesia de donde predicaba Spurgeon que lo vio a él y se detuvo para esperarlo a que llegara. Pero se detuvo en la mitad de la calle. Entonces cuando Spurgeon llega a donde estaba este hermano, le dice, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te detuviste en medio de la calle como si estuvieses orando? Y él dice, es que realmente estaba orando, me detuve a orar. Entonces este hermano le dice, pero ¿qué era tan importante o qué requería tanta atención como para que te detuvieras en medio de la calle para ponerte a orar? Entonces Spurgeon dijo, es que una nube se interpuso entre mí y entre mi Dios y quería removerla antes de llegar al otro lado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este varón de Dios no quería ni por un momento que algo estorbara o se interpusiera en su relación con Dios. Él dijo, hay algo, hay un pecado que me está estorbando en mi relación y estoy dispuesto a que esto salga en este momento. Él no quería que algo lo separara en su relación con el Señor. Pero hoy hay muchos cristianos que en la actualidad están viviendo vidas en las cuales están constantemente desobedeciendo a Dios y sin embargo se preguntan, ¿por qué no están en comunión con Dios? Pero si ni te importa, sabes conscientemente que estás en pecado, estás pecando contra el Señor. Y encima te preguntas, ¿por qué no hay comunión con Dios? Ellos necesitan reconocer que el pecado produce una fractura de esa comunión. Pero, nos dice el Señor, si cometemos alguna falta, Jesucristo el vencedor de la muerte y del diablo, Él es nuestro abogado defensor delante del Padre. Como dice el versículo 1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la palabra griega que generalmente traduce esta palabra como abogado es paracletos. Paracletos. Y paracletos habla del Espíritu. Significa literalmente uno llamado a tu lado. Uno llamado para ayudarte. Y en este contexto legal en el que se está hablando de abogado, en este contexto legal está haciendo referencia a un defensor. Pero un defensor tenemos. Tienes a alguien a tu lado. Una persona que intercede en favor tuyo. Pablo a los romanos también les habla de Jesús como el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esta es la idea que se encuentra acá. No tenemos nada que argumentarle nosotros a Dios para ganar el perdón por nuestros pecados, porque Jesucristo, Él es el que actúa como nuestro abogado y presenta su defensa delante del Señor a nuestro favor. Y entendamos que no perdemos la salvación por nuestros pecados.
Hay muchos hoy en día que piensan que por su pecado pierden la salvación. Nada de eso. La salvación no se pierde por el pecado, dado que ella es un regalo que Cristo nos da. Las Escrituras nos dicen que nosotros no hicimos nada para ganarla y no hacemos nada para poder retenerla. Las Escrituras enseñan que eso es gracia inmerecida de Dios. Te lo otorgo aunque tú no lo mereces, y de igual manera es un regalo de Dios perpetrar esa salvación en el tiempo. Es solo de Dios ese regalo. Pero hay alguien que sí quisiera que tú pierdas la salvación. Hay alguien que está empeñado en destruirte y tú no te das cuenta. Vive sobre esta vida como si no pasara nada. Hay una guerra, una lucha espiritual a tu alrededor y el diablo quiere destruirte y quiere frustrarte y quiere que seas un inútil. Pero no lo ves. No lo ves. Porque andas en la carne, en el mundo. Dices creer en un Dios, pero tu vida no lo manifiesta. Está allí Satanás. Es el acusador de los creyentes. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que Él nos acusa delante de Dios día y noche. Satanás se encuentra allí, próximo al trono de Dios y diciendo, mira lo que hace ese hombre. Mira lo que hace. Y recordemos la forma en la que acusó a Job. ¿Cómo lo acusó? Él le dijo a Dios, ¿acaso Dios teme, Job, al Dios de balde? ¿A este Dios grande? ¿En verdad tú crees que este hombre te teme? Ponlo a prueba. Sácale todo lo que tiene. Y verás si sigue siendo justo. Verás si en verdad te sigue adorando. Míralo. Este hombre no es lo que dice ser. Es como si estuviéramos de pie, cada uno de nosotros, los acusados. Somos los acusados. Estamos ante el gran trono del Señor. Él, Dios, el juez del tribunal. Nosotros, los acusados. Lo tenemos también al lado nuestro. Lo tenemos al acusador, al diablo. Y del lado nuestro, aquí sobre los acusados, tenemos a nuestro abogado defensor que se pone en pie en el tribunal para salir en nuestra defensa. Pero en ese momento, nuestro acusador, el diablo, grita con fuerza, ¡son culpables! ¡Son culpables, señoría! De hecho, incluso peor de lo que se les acusa, ellos no merecen estar en tu presencia, ellos no son dignos, ellos no te aman, ellos son desobedientes. Entonces, el juez, Dios, golpea el mazo y él dice, ¿cuál debería ser la sentencia? ¿Cuál debería ser la sentencia por lo que está pasando? El acusador responde, muerte. Ellos merecen la muerte, merecen la separación eterna de ti. Ellos merecen un castigo eterno. Ellos merecen estar tras las rejas por la eternidad. Entonces el juez pregunta a los acusados, ¿es cierto lo que se dice de ustedes? ¿Es cierto de lo que se les acusa? ¿Ustedes creen que merecen un castigo por sus maldades? Y es ahí donde los acusados, aquellos que han entendido la gracia, aquellos que han entendido lo que son, lo que merecen, en ese momento se ponen de pie
en medio del juzgado, se ponen de pie y ellos dicen: sí, su señoría, somos culpables, somos merecedores de un castigo, merecemos lo que nuestro acusador está diciendo de nosotros. Pero en ese momento se pone de pie nuestro abogado y defensor. Él se pone de pie y dice: su señoría, es cierto, todos ellos merecen una sentencia de muerte. Ellos merecen ser condenados, merecen la ira justa de este tribunal tan santo y justo. Sí, su señoría, ellos lo merecen. Pero, su señoría, ¿me permite acercarme hacia el estrado? ¿Me permite decirle algo? Es ahí donde el juez le dice: acércate. Cristo se acerca a donde el juez y le dice: Padre, no te olvides que yo pagué por ellos. Padre, yo recibí la ira y el castigo de este tribunal justo. Ellos son míos y merecen la libertad porque yo la pagué por ellos. En ese mismo momento, el juez golpea con el martillo y dice: terminada y cerrada la causa, quedan libres de su culpa. Al momento el acusador se levanta y dice: ¿pero cómo? ¿Cómo que van a quedar libres? Con todo lo que han hecho, ¿los vas a dejar libre? Por lo menos que salgan con una pena en la que una libertad condicional. Así nomás lo vas a dejar ir con lo que han hecho, por lo menos que se lo siga un poco. No, la deuda fue pagada. Quedan completamente libres y no hay por qué darles una libertad condicional. Caso cerrado. Ese es nuestro abogado. Ese es Cristo. Y podemos hacer eso, ¿saben por qué? Porque Cristo murió en la cruz, derrotó al maligno y resucitó al tercer día y está vivo. Es un Dios vivo, es un Dios que reina, es un Dios que va a volver por los suyos. Y Él vela por nosotros. El mismo juez le dice: tú pagaste por ellos, ahora cuida de ellos. Y así es lo que hace Cristo por cada uno de nosotros. En nuestro caso, ahí está el acusador. Él está ahí, el diablo está acusándote. Pero el abogado es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más poderoso, amigo. ¿En quién has creído? Este abogado es grande, es más importante que el acusador. Y esta realidad está sustentada por las Escrituras. Esta verdad no está sustentada por mis palabras, está sustentada por el mismo Dios que lo ha declarado y lo ha dicho y lo ha sentenciado a través de lo que hizo. Y eso nos debe producir a nosotros una paz, una seguridad, una tranquilidad inigualable. Dado que Él fue el pago por nuestras maldades. Versículo 2, miren lo que dice. Y Él, después de decir que Él es nuestro abogado, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esta es la idea que se encuentra aquí. Él puede, por así decirlo, presentar su propia justicia ante Dios
y pedirle que perdone los pecados en base a su acto justo. Él no pide que perdone nuestros pecados en base a nuestra justicia. Él pide que perdone nuestros pecados en base a su justicia. En base a lo que Él realizó por nosotros. Pero ¿cuál fue? Precisamente ese fundamento sobre el cual el abogado basa el caso para dejar en libertad a los suyos. ¿Cuál es ese fundamento en el que Cristo se basa? Bueno, Juan lo describe a Jesús como la propiciación. Sobre eso está basado su caso de justicia y de darnos libertad, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación transmite la idea de una ofrenda presentada. Una ofrenda que se presenta con el fin de aplacar la ira de un Dios al cual se ha ofendido. Eso es lo que en la Biblia significa expiación. Un medio para neutralizar y anular el pecado, la muerte por completo. Eso es lo que está hablando. Y destaca el hecho de que en su muerte Cristo satisfizo la justicia de Dios. Él cargó con la ira. Él cargó con cada uno de nuestros pecados. ¿Por qué creen que fue algo tan tremendo lo que pasó aquel día? ¿Por qué creen que fue algo que trascendió a lo largo de toda la historia? ¿Por qué creen que sucedieron cosas tan tremendas y poderosas en el momento en que Cristo expiró y entregó su espíritu? Donde la tierra tembló, las piedras se partieron, el velo se rasgó, las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Es que Él estaba cargando con tu pecado. Estaba cargando con las tinieblas sobre su vida. El peso de la oscuridad y la ira de Dios recaía sobre Él para que no recaiga sobre ti. Expiación. Él fue la propiciación, la ofrenda para satisfacer esa ira. La Biblia latinoamericana traduce: Él es la víctima. Así lo traduce. Él es la víctima por nuestros pecados. La imagen que continúa en estos versículos es la de Jesús abogando por la causa de los pecadores culpables ante un juez, a quien se le pide el perdón de una culpa que ellos mismos reconocen. No se le pide el perdón por culpas que no reconocen. Se les pide el perdón por algo que están reconociendo. Reconozco mi maldad. Reconozco mi pecado. Reconozco lo que merezco, Señor. Perdóname en la justicia de Jesús. Sálvame. Y el pasaje nos deja en claro que aún la muerte de Cristo fue y es suficiente para todo el mundo. Pero, ¿qué significa eso de que su sacrificio de propiciación es aún, no solo por los nuestros, por los santos, sino por los de todo el mundo? ¿Qué significa eso? Significa plenamente que el sacrificio de Cristo, escucha bien, el sacrificio de Cristo fue suficiente. No necesita ninguna más. Significa que el sacrificio de Jesús fue suficiente a los ojos de Dios para pagar por los pecados de toda la humanidad.
Su castigo, el pecado que recayó sobre él, la ira que recayó sobre él, fue suficiente para saldar la deuda de todos. Pero las Escrituras enseñan de una manera consistente a lo largo de las Escrituras que el mérito del sacrificio de Cristo en aquella cruz se aplica solo y únicamente a los creyentes. Solo y únicamente a aquellos que creen en el sacrificio y se arrepienten de sus pecados. Su sacrificio es suficiente para salvar, pero solo se salvarán los que crean en Él. Jesús ha cumplido las demandas de Dios. Jesús ha derrotado a Satanás, ha silenciado sus acusaciones. Y cuando los creyentes vienen a Él en oración y piden perdón, entonces Jesús les ofrece gratuitamente la salvación plena, completa de sus almas. Mira tu pecado, arrepiéntete. El camino a la salvación es la gracia de Dios. Hermanos y amigos, cuando Jesús desde la cruz exclamó a gran voz, ¡consumado es! Cuando Él desde la cruz pronunció esa breve frase, consumado es. Esa expresión de Jesús en la cruz significaba una obra completada. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, terminado está, Padre. La obra fue completada. Él no dejó nada pendiente. La salvación no está en proceso, sino que está totalmente terminada. Esa frase, consumado es, significa una deuda cancelada. El pecado tenía un precio y era la muerte. Cristo saldó ese precio. Así que es una deuda cancelada en su totalidad. Y esa frase, consumado es, significa una salvación completamente segura. Porque la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Claramente no necesitamos añadir más nada. Así que esa frase, consumado es, significa una obra completa, una deuda cancelada, una salvación segura. Eso es lo que el Señor hizo en aquella cruz, lo que estamos recordando, la victoria que obtuvo de la tumba. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Consumado es. Cristo lo ganó por ti y lo ganó por mí. Así que vete, pero no peques más contra Dios. Vete y procura vivir para la gloria de Dios. Vete, pero con Cristo en tu vida. Esta es la prueba del verdadero discípulo, que no quiere pecar contra Dios. El Evangelio debe ser vivido, no solo creído. En primer lugar, Cristo, el abogado de los justos. En segundo lugar, nuestro segundo punto, la evidencia del verdadero discípulo. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él.
el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primer punto, Cristo, el abogado de los justos. En segundo lugar, la evidencia del verdadero discípulo. Ahora, nosotros sabemos que le conocemos a Dios porque queremos andar como Él anduvo. Hay un deseo en mi corazón. Hay un deseo de querer ser como Cristo. Guardamos sus mandamientos. Andamos como Él anduvo. En otras palabras, Juan hace un llamado a la obediencia a los que estamos caminando con Dios. Y el texto nos enfatiza que la verdadera comunión con Dios se evidencia a través de guardar sus mandamientos. En otras palabras, si no estás guardando sus mandamientos, su palabra, no hay evidencia de que tú seas un verdadero cristiano, de que tú hayas abrazado esa gracia. Entendamos que al hablar de los mandamientos, el apóstol Juan no se está refiriendo a los 10 mandamientos, dado que los 10 mandamientos fueron dados para los incrédulos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son como un espejo. La ley es como un espejo que nos hace ver nuestras inmundicias. Cuando me veo ante la ley, veo mi pecado, veo mis transgresiones, muestra mi impotencia y la necesidad que yo tengo de un Salvador. La ley es para el incrédulo, para salvación. Por lo tanto, cuando habla de guardar sus mandamientos, Dios tiene algo para su propia familia. Es decir, mandamientos para nosotros, sus hijos. Por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pablo les dice a los tesalonicenses, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor Jesucristo. Y les dice, estad siempre gozosos, hermanos. Obedezcan, estén siempre gozosos, orad sin cesar. Hermanos, no apaguen el Espíritu de Dios. Pablo les dijo a los efesios, ámense los unos a los otros. Perdonen sus ofensas los unos a los otros. Sufran por Cristo. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Prediquen el Evangelio. Vivan el Evangelio. Por lo tanto, Juan enfatiza que la señal de conocer a Dios es la obediencia a su palabra. Cuando habla de sus mandamientos, habla de la obediencia a su palabra y el reconocimiento de querer vivir en la manera que Dios espera para su pueblo. Es normal que un perro ladre. Si un perro hace miau, eso es raro. Algo raro hay. Ese es un gato disfrazado, alguien le puso algo. Si vemos a un animal haciendo algo que es contranatural, ¿qué pasa? Lo mismo sucede con un cristiano. Un cristiano debe querer ajustarse a las Escrituras, debe querer vivir lo que la palabra de Dios dice, debe salir porque es su esencia. Hay algo que lo impulsa a eso. Y obedecer los mandamientos, hermanos, no es la condición del creyente, no es que hay una condición.
tienes que obedecer los mandamientos para ser un hijo de Dios. No, no es la condición del creyente, sino más bien una característica del conocimiento de Dios. Cuando uno conoce a Dios, quiere guardar los mandamientos de Dios. No hay conocimiento de Dios que a la vez no sea guardar su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Y Juan lo vuelve a recalcar, esas mismas palabras de Jesús las recalca. En esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El guardar los mandamientos no es para ser salvos, no es para permanecer en la salvación. Guardar sus mandamientos es una muestra visible de que le amamos. Muestra que tú amas con todo tu ser a ese Dios que te salvó, que te rescató de la muerte, que te ha dado una vida nueva, te ha dado una esperanza, te ha dado poder de victoria. Eso es lo que muestra el querer guardar sus mandamientos. Y confirma que su amor está en nosotros. Miren el versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¡Qué tremendo! Está diciendo que aquellos que están guardando la palabra de Dios manifiesta una verdad. Y la verdad que se manifiesta es que el amor de Dios se está perfeccionando en tu vida. ¿Por qué se está perfeccionando? Porque el amor de Dios se está perfeccionando en mí y me está impulsando a querer vivir su palabra. Pero si tú no estás guardando su palabra, eso muestra que el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Que no estás creciendo en la gracia, o quizás no estás en esa gracia y te estás engañando a ti mismo. Y en segundo lugar, dentro de este mismo punto de la evidencia de un verdadero discípulo, dentro de ese mismo punto, Juan dice que estamos caminando con Dios no solo cuando guardamos sus mandamientos, sino cuando imitamos la vida, las conductas y el carácter de Jesucristo. El creyente debe andar como Él anduvo, mostrando coherencia entre la fe y la práctica. Tú dices ser cristiano, no solo vas a querer guardar su palabra en tu vida, sino que tú vas a reproducir esa palabra en tu vida. Tú vas a querer manifestar a ese Cristo vivo, amoroso, sensible, pero a su vez poderoso. Tú quieres reproducirlo. ¿Qué es ese carácter debilucho? ¿Qué es ese carácter deplorable? Tu carácter debe ser transformado. El carácter de Cristo se debe reproducir en ti. Debes tener la sensibilidad de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, como Cristo lo hizo. Pero también debes tener un carácter en el que se para firme y estás determinado a seguir a Cristo, a vivir para Cristo, a hacer lo que Cristo manda. ¿Sabes por qué tienes un carácter debilucho? Porque no estás guardando su palabra. Tú dices tener la gracia en tu vida, pero no estás guardando su palabra. Y por ende no estás replicando a Cristo en tu vida. No estás viviendo como Él vivió. Yo me lo imagino a Cristo con una ternura. ¿Saben las ganas que me dan de abrazarlo cuando me lo imagino? Una ternura tan grande. Un rostro tan amoroso. Me lo imagino mirándome con ojos de amor, con ojos de compasión. Y pienso, si Cristo me mira así,
¿quién soy yo para mirar a mis hermanos de otra manera? ¿Quién soy yo para no tenerle paciencia a mis hermanos? ¿Quién soy yo para no perdonar a mis hermanos? ¿Quién soy yo para esperar de otros? Si yo tengo que imitar, Él es mi ídolo. A Él admiro. Y el carácter de Él quiero reproducir en mi vida. Así debe ser cada uno de los cristianos. La prueba se expresa ahora en términos de permanecer o vivir en Él. Quien mantiene una íntima relación con Cristo demostrará que esa relación es real al vivir como Cristo vivió. No podemos ser cristianos si no conocemos a Cristo. Y no estamos verdaderamente en Cristo si no llevamos la vida que Cristo llevó. No te conformes con una vida mediocre. No te conformes con imitarme a mí. No te conformes con imitar al hermano que tienes al lado. Confórmate en querer imitar a Cristo. Él es el verdadero ejemplo, el verdadero modelo a seguir. Ciertamente el propósito de Dios no se ha cumplido en nosotros si no hemos sido conformados a la imagen de su Hijo. Pablo dijo en las Escrituras, aún estoy con dolores de parto, deseando que Cristo sea formado en vosotros. Y el propósito de Dios no se cumple en nuestra vida hasta que Cristo es formado en nuestras vidas. Ese es el propósito de la elección de Dios, el objetivo de la redención, el fruto del llamamiento, el complemento de la justificación, la evidencia de la adopción, la seguridad de nuestra salvación y de la gloria que tenemos. Que seamos santos, así como Cristo es santo. O sea que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo y nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesucristo es. No podemos ser exactamente igual y sin pecado como Cristo. Pero hay algo que sí tiene que tener tu vida. Sí quiero ser como Cristo. No lo soy aún, porque eso lo seremos cuando estemos en la gloria. Pero sí quiero ser como mi Señor. Sí quiero que su gloria sea manifestada a través de mi vida. Sí quiero que otros vean a ese Jesús amoroso a través de mí. Jesús dijo, estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Y esa debería ser también nuestro deseo, hacer la voluntad de Dios sobre nosotros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el que me ama, mi palabra guardará. La actitud y la forma que debe manifestar un verdadero hijo de Dios es la de querer obedecer, es la de querer vivir conforme a lo que el Señor dice. A veces tenemos la impresión de que muchas personas que se llaman ser cristianos quieren vivir como si no fueran salvos. Quieren vivir y retener las prácticas de este mundo. A veces algunos preguntan, siendo cristiano, ¿puedo hacer esto o aquello? Queremos pararnos en la línea de las cosas y ver si podemos o no podemos hacer ciertas cosas, pero esa no debería ser la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué puedo hacer para ser más semejante a mi Padre Celestial? Si hago esto, ¿estoy representando a Cristo o no?
¿Te has preguntado con las cosas que haces si representas al Señor? ¿Te has preguntado, ¿estoy en verdad mostrando a Cristo en mi vida con las cosas que hago? Esa es la prueba del verdadero discípulo. Conocer a Dios es obedecer a Dios. Por lo tanto, el Evangelio debe ser vivido, no solamente creído. En primer lugar, Cristo, el abogado de los justos. En segundo lugar, la evidencia del verdadero discípulo. Y tercer punto, pero es breve, bien breve. Tercer punto, los que creen tener lo que en verdad no tienen. Los que creen tener lo que en verdad no tienen. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los que creen tener lo que en verdad no tienen. El que dice que le conoce y peca deliberadamente. El que dice que le conoce y no guarda su palabra. El que dice que le conoce, pero no vive como Cristo vive, entonces el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano profesante, alguien que dice serlo, equivale a ser un mentiroso. Hay muchas personas que dicen ser hijas de Dios, dicen conocer a Dios, pero ¿realmente lo son? ¿Te preguntaste si en verdad eres un hijo de Dios en verdad? Una cosa es decir que somos hijos de Dios y otra diferente es poseer la vida eterna, tener una nueva naturaleza que clama dentro de nosotros por una comunión y un compañerismo con Dios que quiere obedecerle y ser como Él. Por lo tanto, resulta difícil creer que todos los que estamos en la iglesia y no tienen amor por la palabra de Dios, siendo desobediente a Cristo, sean realmente hijos de Dios. Es difícil. Cuando tú dices, no, yo soy un hijo de Dios. Pero es difícil cuando no es compatible con tu vida. ¿Cómo creer que tales personas han pasado por la experiencia de la regeneración? Juan estaba dejando bien en claro, y lo dejó en claro. Sabemos que le conocemos porque no queremos pecar, porque queremos guardar su palabra y porque queremos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguno dice ser de Cristo y está en el pecado, no guarda la palabra, no muestra a Cristo, entonces te encuentras en hiel de amargura y en prisión de maldad. Tú te encuentras en tinieblas. Tú no eres un hijo de Dios. Estás camino al infierno. Y si tu vida termina hoy, abrirás los ojos en el infierno, juzgado por toda la eternidad. Amigo mío, acércate a Cristo solo a través de la fe. Solo a través de la fe. No hay algo que tú puedas hacer o darle a Dios. Él ya lo hizo. Fe en su obra. Arrepiéntete de tus pecados y recibirás vida eterna. Jesús dijo, yo hago siempre lo que agrada al Padre. Nosotros sinceramente no podemos decir esto, que hacemos siempre todo lo que le agrada al Padre. Mentira. Pero si hay ese anhelo en el corazón de querer hacer todo lo que le agrada al Padre, aunque a veces tropezamos y caemos, pero aún así tenemos un abogado fiel que nos defiende. Spurgeon dijo, y finalizo, cuando uno se vuelve cristiano, hay un cambio en su relación con el pecado.
El pecado no se elimina del creyente hasta que lleguemos a la eternidad, hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero su relación con el pecado cambia radicalmente cuando uno se convierte en parte de la familia de Dios. Un cristiano ya no ama el pecado como antes. Un cristiano ya no se jacta del pecado como antes. Un cristiano ya no planea pecar como lo hacía antes. Ya no recuerda el pecado con cariño como lo hacía antes. Ya no disfruta plenamente del pecado. Ya no se siente cómodo en el pecado. El cristiano ya no lo ama. El pecado puede entrar en el corazón, puede luchar por el dominio, pero nunca obtendrá el trono de nuestro corazón. Nunca lo obtendrá, porque ahora el cristiano, sobre la base de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, se esfuerza en esa gracia, en esa victoria que Cristo nos ha dado. Así que en conclusión, Juan nos presenta esa relación inseparable que hay entre la fe en Cristo y la obediencia a sus mandamientos. Si nosotros decimos creer, entonces debemos mostrar lo que creemos a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos. Y aunque le amamos, también sabemos que vamos a pecar contra Él. Sabemos. Pero paz, hermano, porque hay alguien que ha vencido y ha derrotado, y hay alguien que está a nuestro lado, como nuestro abogado delante del Padre, para que al confesar nuestros pecados, nuestra relación continúe intacta delante de Dios. Así que, en primer lugar, Cristo el abogado de los justos. En segundo lugar, la evidencia del verdadero discípulo. La evidencia del verdadero discípulo es que no queremos pecar, que queremos guardar su palabra y que queremos permanecer en Él. Esa es la evidencia. Ahora, ¿tu vida refleja obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Estás buscando vivir como Jesús en amor, en justicia y en verdad? Si tu vida no refleja obediencia a Dios, entonces, amigo, te recomiendo que hoy, límpiate los oídos, amigo. Límpiate los oídos, porque si no viniste en vano. Viniste muerto y te vas a ir muerto. Límpiate los oídos y escucha lo que Cristo hizo. Él quiere salvarte. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y cree en Él. Y si tú como creyente estás trastabillando en el vivir para Cristo, esfuérzate en esa gracia. Comienza a mostrar a ese Jesús en el cual has creído. Muéstralo a través de tu vida. Y en tercer lugar, aquellos que creen tener lo que en realidad no tienen. ¿Sabes si te estás engañando a ti mismo? ¿No puedes decir que eres de Dios si estás practicando el pecado? Si no estás guardando la palabra de Dios y si no estás imitando a Cristo. Esta es la prueba del verdadero discípulo. El Evangelio debe ser vivido, no solamente creído. ¿En dónde estás parado tú?